Ok, siempre digo ok al inicio de cada video. Bueno, ahora estamos nuevamente con los ejercicios en 2 dimensiones. Esta vez vamos a resolver el ejercicio 245. Siempre del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros en Estática de Bert Johnson, 9ª edición. Ok, el ejercicio 245 nos dice: en C, en este punto de acá, se amarran 2 cables, como se muestra en la figura. Si se sabe que P, este vector de acá, esta fuerza de acá, es de 500 newtons y que alfa, este ángulo de acá que lo están midiendo respecto de la horizontal o de X, es de 60 grados. Nos dice: determine la tensión en cada cable, en el cable AC y en el cable BC. ¿Ok? En este caso debemos recordar que no podemos trabajar directamente con los vectores tal cual están, sino que necesitamos conocer sus componentes vectoriales. Recuerden que siempre o casi siempre es necesario trabajar con los componentes vectoriales, pero en este caso no tenemos ningún vector para acá, ningún vector para acá. Es cierto que tenemos este vector, tenemos este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en este caso? Bueno, en este caso vamos a realizar una sumatoria de fuerzas. En esta vez será una sumatoria de fuerzas en Y una sumatoria de fuerzas en X. Como lo realizaremos será un estudio basado en este punto, ya que en este punto nos convergen las 3 fuerzas de este problema. Entonces vamos a primero encontrar las componentes de cada vector. ¿Ok? El primero o el más fácil en este caso sería P. P es igual a 500 newtons. El ángulo de P, alfa, es de 60 grados. Nuestra componente en I, nuestra componente en J. Ahora nosotros estamos haciendo el estudio acá. Nosotros tenemos acá nuestro plano. Si vemos, él se está moviendo en el tercer cuadrante, lo que nos indica que I va a ser negativo ya que se mueve hacia la izquierda y J va a ser negativo porque se mueve hacia abajo. Entonces, siempre como recomendación nosotros ubicamos los signos de cada elemento. Ahora nosotros conocemos nuestra fuerza, conocemos nuestro ángulo, recordamos siempre trabajar con SO, K, TOA. Okay, recordamos que para los componentes del triángulo, en este caso necesitamos I, necesitamos J. Ok, nuestro ángulo está respecto del eje X, por lo tanto X o la componente en Y va a ser nuestro adyacente. Recordamos que si tenemos el coseno del ángulo, tenemos al adyacente sobre la hipotenusa. Solamente queremos el adyacente, por lo cual la hipotenusa pasa a multiplicar, lo que nos deja al adyacente como la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo. Y automáticamente nuestro opuesto va a ser la hipotenusa multiplicada por el seno del ángulo. ¿Ok? Entonces venimos acá. Nuestra componente en Y es nuestro adyacente. Entonces trabajamos con el adyacente. Nuestra hipotenusa, que es la fuerza del vector, serían 500 newtons
multiplicando al coseno del ángulo, que esta vez será de 60. Y recordamos que automáticamente sabemos que el siguiente, o para este caso, el opuesto, que es J, será por seno del ángulo. Tenemos nuestra componente en J, bueno, en I, recordamos que es negativa. Nuestra componente en I será de 250 newtons en I. Ahora vamos a multiplicarlo por el seno. Nos indica que son 433,01, se queda en 433. Recordamos que también es negativo, sería 433 newtons en J. Ok, y vamos a realizar el mismo análisis para los siguientes vectores que queremos encontrar. Ahora, nosotros tenemos estos ángulos acá arriba. Nosotros podemos trabajarlos tal cual donde están, analizando nada más que en este caso Y está hacia arriba, o la componente en J, y X se está moviendo hacia la izquierda del eje central. Por lo tanto, X será negativo, Y será positivo. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Nuestra fuerza en AC, nuestra fuerza AC va a ser igual, bueno, no la conocemos. ¿Conocemos nuestro ángulo? Sí, es de 45. Necesitamos encontrar I, que ya dijimos que al moverse hacia la izquierda se vuelve negativa. Nuestra componente J, al ir hacia arriba, se mantiene positiva. Entonces, en este caso, nuestro triángulo está acá. Está dado respecto a X. Entonces, nuevamente X, o nuestra componente Y, va a ser el adyacente. Entonces, adyacente trabaja con el coseno. Como no conocemos cuál es la fuerza o la tensión, vamos a dejarla solamente indicada. Nuestra fuerza AC por el coseno de 45, por el coseno de 45, esto va a ser igual a nuestra componente I. Y recordamos que automáticamente la otra se vuelve el seno. Entonces nuestra fuerza AC por el seno de 45. Y recordamos acá que esto, como I va a ser negativa, y todo esto representa nuestra I. Entonces tenemos menos la fuerza, coseno de 45, y J va a ser la fuerza por el seno de 45. El mismo análisis vamos a realizar para la fuerza en BC. Esta es desconocida. Conocemos el ángulo. Ellos nos indican acá que es un ángulo de 25. Necesitamos I, necesitamos J. Ahora, este ángulo se está moviendo, o este vector se está moviendo en el primer cuadrante. Nos indica que en X, o nuestra componente en Y, va a moverse a la derecha, por lo cual es positiva. Y en Y se mueve hacia arriba, por lo cual nuestra J es positiva. Bien, tenemos el ángulo acá que está dado respecto de X. Nuevamente, nuestra X va a ser el adyacente, por lo cual nuestra fuerza BC multiplicada por el coseno de 25 representa nuestro componente en Y. Nuestra componente en J va a ser el seno de 25. Ambos positivos. Ahora, si nosotros hacemos un análisis de fuerzas, vamos a tener en este caso
podemos sumar las componentes en I entre ellas y las componentes J entre ellas, lo que significa que la sumatoria de fuerzas en I, en este punto, al él estar estático, esto va a dar 0. Lo mismo será para las componentes en J. La sumatoria de fuerzas en J, al ser estático, en este punto deben de dar 0. ¿Qué significa esto? Que la tensión entre estas cuerdas también evitan que este vector se mueva, o que la fuerza que está siendo aplicada aquí evita mover a este punto de acá. ¿Qué es lo que vamos a realizar entonces? Bien, vamos a igualar todo. Nos dice que si sumamos todas las I, el resultado va a ser igual a 0. Si sumamos todas las J, el resultado será igual a 0. Entonces sumamos todas nuestras I. Para el primero, o la fuerza en P, tenemos menos 250 newtons. Menos 250 newtons. Nuestra segunda es menos la fuerza AC por el coseno de 45. La última sería más la fuerza BC por el coseno de 25. Y todo esto nos indica la fórmula que debe dar 0. Ok, esos dos se quedan como están y esto, al ser una fuerza o un dato completo, pasaría al otro lado. Entonces nosotros nos quedaría la sumatoria de fuerzas en I, que menos la fuerza AC por el coseno de 45 más la fuerza en BC por el coseno de 25 sería igual, como esto está restando, pasaría a sumar. Esto sería igual a 250 newtons. Ahora nuestra sumatoria de fuerzas en J, nuestra primera fuerza es menos 433 newtons. Nuestra segunda fuerza es positiva. Nos dice que son, o que es la fuerza AC por el seno de 45. La última son más la fuerza BC por el seno de 25. Y todo esto es igual a 0. Igual, esta fuerza que es completa o que es un dato ya conocido, pasaría al otro lado. Como es negativo, pasaría a sumar. Por lo cual nuestra fuerza AC por el seno de 45 más nuestra fuerza BC por el seno de 25 sería igual a positivo 433 newtons. Ahora, esto lo vamos a meter en nuestra calculadora fácilmente si tenemos una de estas. Si no la tenemos, tendríamos que despejar cada una para poder encontrar de forma manual cuáles nuestros componentes. Entonces nosotros venimos acá en la opción 5. En este caso, como son dos fórmulas, vamos a utilizar la opción 1. Ok, entonces nosotros tenemos acá A más B igual a C. Vamos a verificar. Ok, 5. A más B igual a C. Opción 1. ¿Qué es lo que vamos a meter acá? Nosotros queremos identificar esto. Entonces, nosotros vamos a meter lo que está acompañándolo. En este caso está el negativo y el coseno de 45. Por lo cual nuestro primer componente va a ser menos coseno de 45. Igual, nuestro segundo componente,
queremos FBC, es más y coseno de 25. No necesitamos poner el signo, solo coseno de 25. Y C en este caso es 250. Ok, nuestro segundo componente o nuestro segundo vector sería la fuerza AC, en este caso quedó positiva, por el seno de 45. Entonces nuestro segundo dato es solamente seno de 45. Ok, el siguiente dato, queremos fuerza BC, entonces el que lo acompaña es seno de 25. Y nuestra última C sería 433 positivo. Ahora que ya tenemos todos los datos, ok, recordamos que esto iba ordenado, ¿verdad? Entonces nuestro primer dato es TAC. Entonces nuestro primer dato, acá nos está indicando que era X, nos dice que la tensión en AC es igual a 305 newtons. Nuevamente igual, nuestro segundo dato, FBC, correcto, nos dice que es 513,94, sería 514. Entonces nuestra tensión BC es 514 newtons. Ok, ya tenemos los ángulos, entonces no necesitamos buscar nada más. Y esto sería todo lo que nosotros vamos a solucionar de este problema.